Multilingueacademy.com. Academia de idiomas presencial y online. Clases de inglés y español personalizadas y ajustadas a tu horario. Multilingueacademy.com. Promueve el aprendizaje de inglés de forma divertida y eficaz. Trabajamos con un enfoque comunicativo, experiencial y holístico, con el cual aprender inglés es fácil. Clases personalizadas, privadas o por grupo, desde niños a adultos. Aprende inglés en poco tiempo y de una manera única con cursos diseñados de acuerdo con tus necesidades. Invierte en tu futuro profesional y comunícate. Llámanos al 57 311 440 1418. Ingresa a escuchandoando.com y da clic en el icono de multilingueacademy.com. Llena el formulario y recibe gratis un diagnóstico profesional de tu nivel de inglés. Con multilingueacademy.com se acabaron las excusas para hablar inglés. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Sergio Londoño en Escuchando Ando. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Aquí estamos en Escuchando Ando. Vamos a hacer una llamada especial para aprender temas que son bien interesantes y de importancia en todos los niveles. La llamada que vamos a hacer es a Sergio Londoño y nos va a acompañar a partir de este momento para seguir en nuestro crecimiento integral en todos los niveles, a nivel físico, a nivel de prosperidad, a nivel de conocimientos generales, a nivel económico, bueno, en todos los ámbitos. Hoy estamos con Sergio Londoño. Bienvenido a los micrófonos de Escuchando Ando, Sergio. Gerson, muchas gracias por tenerme y muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Muy afortunado de estar con ustedes y bueno, pendiente de Escuchando Ando, que seguramente va a seguir cosechando muchísimos éxitos y muchísimos buenos episodios. Amén. Sergio es politólogo y es un experto en temas de estrategia, de manejo de crisis política. Es también un exalcalde encargado de la ciudad de Cartagena de Indias, una de las ciudades más lindas de Colombia. Sergio es colombiano y ha sido director general de la Agencia Presidencial de Cooperación. Hay mucho que decir, mucho que aprender. Sergio, ¿qué tal si comenzamos por contarle a nuestros oyentes un poco más acerca de tu hoja de vida? Gerson, muchas gracias. Sí, bueno, tuve el privilegio de nacer no solo en Colombia, sino en Cartagena de Indias. Esa ciudad fantástica que creo que a todos los colombianos y a muchísimas personas alrededor del mundo les llama mucho la atención. Mi ciudad, digamos, siempre ha sido una pasión en mi vida. Nací el 8 de diciembre de 1985, así que sagitariano, en un año en el que Colombia tuvo muchísimos acontecimientos. Creo que eso, digamos, marca la historia de uno al pensar que siempre su país puede ser mejor de lo que está hoy y a eso le he dedicado mis estudios y mi vida profesional, a ayudar a las personas y a servir. Vengo de una familia mitad paisa, mitad cartagenero, pero mi familia cartagenera siempre ha estado muy ligada al servicio a la ciudad. No somos políticos, el único loco, como me dicen en mi casa, soy yo. Pero digamos que siempre han estado muy comprometidos con la fibra social de Cartagena. Y eso me llevó a que en los últimos años, después de estudiar ciencia política, tuviese la fortuna de entrar al gobierno nacional sin palancas. Entré recién graduado como asesor de protocolo en 2010 al Ministerio de Relaciones Exteriores y después de muchos andares, ires y venires, estudiar, hacer especialización, cursos y demás, entré a trabajar directamente con el presidente Santos y bueno, y eso me llevó
a ser director de la Agencia Presidencial de Cooperación, una entidad fantástica que si quieres más adelante podemos conversar sobre ella, y alcalde encargado de Cartagena. Creo que en la crisis más profunda de la cual aún no salimos en nuestra ciudad. Y bueno, cartagenero, colombiano, me encanta la cocina, me gusta la política, me gusta hacer actividades al aire libre, me encanta viajar. Bueno, esa es una partecita de Sergio Londoño. Qué bien, Sergio. Aprovecho que me habla de cocina para contarle que nosotros, nuestra especialidad es entrevistar a los expertos de clase mundial en cada uno de los ámbitos para que la gente después pueda descargar esas entrevistas y escucharlas mientras van al trabajo en el carro, en el celular, mientras hacen ejercicio en el gimnasio, etcétera. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar grandes chefs, así que ya que le gusta la cocina puede descargar los episodios y entrenarse un poquito más en el arte culinario. Por supuesto, ya lo sigo en Spotify, entonces me voy a buscar esos episodios. Excelente. Bueno, Sergio, vamos hoy es día de aprenderle a Sergio. Sergio, en la carrera que usted ha hecho, ¿en dónde han estado los aprendizajes más grandes? Primero, en la parte, digamos, académica, en la formación académica, ¿en qué momentos de su vida has sentido que ha aprendido más? Y ya en la práctica, ¿cuáles han sido las enseñanzas más importantes de aquello que no enseñan en la universidad? Gerson, yo sin lugar a dudas creo que en la parte académica, digamos que soy politólogo de la Universidad Javeriana, con una especialización en gobierno y gerencia pública, y estudios de cursos libres en la Universidad de Columbia en Nueva York. Cada uno de esos aspectos lo fortalece a uno académicamente. Yo creo que es importantísimo para poder hacer cualquier cosa en la vida, no necesariamente estudiar en una universidad, en un claustro educativo, pero sí es muy importante formarse y aprender de personas que han hecho cosas en el pasado, que están haciendo cosas en el presente, para poder trazarse uno las metas de hacia dónde va y qué quiere hacer en la vida. Digamos que cada momento de la academia es importante, pero creo que el más relevante o el más significativo, sin duda alguna, fue mi paso por Nueva York, porque aprendí, digamos, aparte de todo lo que hay en los libros, uno aprende a vivir solo, a estar expuesto a una cultura diferente y a entender una frase que a mí me gusta mucho, que es que uno tiene que pensar globalmente para poder actuar localmente. Pensar global y actuar local en un mundo globalizado como el que tenemos hoy es extremadamente importante, porque todos los eventos diarios de la vida cotidiana de uno están necesariamente pasados o puestos por el manto de lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor. Y creo que eso me ayudó muchísimo a entenderlo para luego en la vida profesional poder gobernar una ciudad de 1.2 millones de habitantes aproximadamente como lo es Cartagena. Poder entender Cartagena en un concepto global, poder ver la ciudad como un todo, a sus habitantes como un todo, y saber que sus vidas están siendo afectadas por una crisis política, la causamos entre todos los ciudadanos que de una u otra forma perdimos el norte en la ciudad de Cartagena al poder gobernarla. Entonces creo que esas enseñanzas de la vida académica transpiran fácilmente hacia la vida profesional de formas que uno ni siquiera se imagina. No necesariamente la resolución de los problemas te las va a decir un libro que estudiaste en la universidad o que leíste en algún momento, pero sí puedes ir aplicando esos contextos que aprendiste para lo que estás viviendo en la vida profesional. Sin duda, el mayor reto de mi vida ha sido esos 11 meses de alcalde de Cartagena, que le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de servirle a los cartageneros en esos meses. Sí, de todos modos, todos los que hemos tenido la oportunidad de estudiar mucho o poco, recordamos en especial a algún profesor, algún maestro, algún mentor
y alguna clase magistral, de esas que uno dice, oiga, este tipo hoy, en esta clase, en esta hora, en estos 40 minutos, me enseñó más de lo que he aprendido en 3 meses, en 6 meses. ¿Algún profesor, alguna clase puntual, alguna anécdota puntual de enseñanza de toda la academia que usted ha tenido la oportunidad de tener? No necesariamente fue en la academia. La frase que yo dije, epa, esta frase resume lo que yo soy, lo que quiero ser en la vida. Me pasó estando en la universidad, pero con una persona a la que admiro y quiero mucho, Sergio Fajardo. En ese momento era 2008 y él estaba empezando su primera carrera a la presidencia, que después terminó en la vicepresidencia de Antanas Mocos. Y Fajardo dijo 2 frases que las utiliza todavía muchísimo, creo, y es: de la forma como se llega al poder, así mismo se gobierna. Si nosotros no tomamos las decisiones, entonces van a ser otros los que la tomen por nosotros. Y al final dijo una que a mí me parece campeón, y dice: lo que para mí fueron privilegios, quiero que sean derechos para todos. A mí esa frase, y eso en un contexto se lo preguntaron sobre precisamente los privilegios académicos que había tenido él en su vida, al poder estudiar en múltiples universidades, hacer un doctorado. Bueno, cuando dice eso, yo digo, epa, por eso estoy estudiando yo ciencia política. Por eso quiero formarme y poder hacer un cambio en el mundo, porque creo que tenemos mucho por mejorar en la sociedad colombiana. Y creo que ese momento fue un momento cúspide en mi vida académica. No estaba en la universidad, dentro del claustro académico, pero estaba, digamos, con un gran profesor mientras estudiaba. Eso me motivó a seguir estudiando, a estudiar más duro, a graduarme más rápido y salir al mundo a enfrentar eso que me había propuesto. Entonces, digamos que esas frases en ese momento, para mí fueron muy significativas. Yo he sido un privilegiado de la vida. Nací en una familia con todas las oportunidades en mi mano. Tenía las puertas abiertas para escoger mi camino. Y ese fue un gran privilegio. Escogí desde muy temprano ser un matemático, ser un científico, ser un profesor. Y después, en la vida profesional, Gerson, pues hay un momento en el que, en plena negociación del proceso de paz con las FARC, yo era el tomador de notas o asesor de despacho del presidente Santos, y lo acompañaba absolutamente todas sus reuniones, siempre estaba con él. En todas estas, digamos, complejidades de negociaciones con las FARC, el presidente Santos siempre decía: yo tengo unas líneas rojas inamovibles, pero me tracé un puerto de destino. El puerto de destino de Colombia debe ser la paz, y para eso he trabajado toda mi vida. Y cuando el presidente Santos en ese momento contaba esa historia de cómo había identificado los momentos necesarios o claves para poder llegar a una negociación, en este caso con el grupo de las FARC, uno dice: el puerto de destino, tenerlo claro, es de vertical importancia, porque uno, cuando está joven, o bueno, en cualquier momento de su vida, si no tiene un norte claro, cualquier viento lo saca de curso. Pero como dice el presidente Santos, si uno tiene claro el puerto de destino, todos los vientos los puede usar a su favor. Entonces, digamos que esas son 2 enseñanzas muy grandes: tener claro un norte, una apuesta, un porqué en la vida, y tener claro, además, esos momentos en la academia o en la vida académica que te van a ayudar a conseguir ese puerto de destino. La primera fase, la fase exploratoria. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Indudablemente, una de las cosas más importantes para el ser humano cuando se forma es el estudio y la absorción de información, el poder mejorar sus capacidades de memoria, su capacidad de comunicación, y poder llegar incluso a interesarse por un tema nuevo y poderlo absorber rápidamente, interpretarlo correctamente y utilizarlo para bien. ¿Cuáles son los mejores métodos de estudio
de Sergio, una persona que se ha formado durante años y nos puede contar y enseñar cuáles son sus prácticas personales puntuales a la hora de agarrar información y a la hora de estudiar. La primera, eso varía de persona a persona. A mí me funciona muchísimo adoptar una actitud de estudio. Uno cree que no, pero por ejemplo a mí no me funciona estar en la cama acostado con el libro encima, porque yo tomo notas, trato de releer lo que leí, digamos, hace unos días para entrar en contexto. Entonces, a mí me sirve mucho estar en un espacio contenido, tener un escritorio, una silla cómoda. Tengo problemas de espalda, entonces me sirve estar en una silla cómoda y poder, digamos, adoptar esa actitud de estudio. Y lo segundo, no me funciona poner música a menos que sea música clásica. Claramente instrumental, piano guys o ya música clásica hecha de forma clásica, entonces Mozart o Beethoven o sinfonías que sean mucho más tranquilas. La hiperactividad propia de mi personalidad, necesito esa música relajante. A mí me funciona concentrarme, me funciona siempre tener agua o gaseosa o líquido al lado, porque para no tener que pararme mucho y saber en mi rutina diaria que le voy a dedicar 1, 2 o 3 horas precisamente al estudio. Programarse creo que es supremamente importante y no salir de esa programación. Obviamente hay momentos en los que uno dice, en estos momentos no quiero, y reprograma. Hay que ser flexibles porque también uno de pronto tiene el cerebro demasiado lleno de cosas y no está en el momento, pero normalmente la programación cerebral sirve y funciona muchísimo para poder absorber el conocimiento de una forma. Y lo otro que me funciona muy bien es ir tomando notas e ir haciendo una serie de preguntas, o digamos, si hay una frase muy importante que uno sabe que va a aparecer en el examen o que de pronto va a ser el motivo de la conversación, volver a escribirla. Entonces, la transcripción de textos o la traducción de textos me funciona mucho. Digamos, si hay un texto en inglés, aun cuando sé hablar inglés o uno puede saber hablar inglés, es bueno a veces, los que son muy, muy densos, es bueno traducirlos, porque traducir el texto funciona para que se te grabe de una mejor manera. Entonces digamos que uno puede escribir, ponerse en un lugar adecuado, que haya sol o que haya luz. En Bogotá a veces el sol no es tan común que esté en nuestras vidas, pero digamos en Cartagena o en otros sitios del Caribe, el sol nos acompaña y es muy importante para esas actitudes propias del estudio. Muy bien, esas son las metodologías de estudio. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el tema audiovisual? ¿Hace cuánto no ve un noticiero completo, ve películas completas? ¿Qué tanto o qué tan importante es el audiovisual? Uy, Gerson, amante de las películas, de las series. Ahora que estoy retomando mi vida, por así decirlo, estoy redescubriendo Netflix y me encantan las series, me encantan las películas. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración. Los libros, pero estoy siendo, digamos que me está pegando lo millennial, porque los noticieros los estoy dejando atrás. Creo que estamos demasiado acostumbrados en este mundo a los titulares. Y se recomienda ser visto en compañía de los padres o adultos. Alisten la calculadora. 7 equipos lucharán por 4 cupos rumbo. Y no le estamos dedicando tiempo al conocimiento profundo de las noticias. Y eso no es una crítica al periodismo, no soy periodista, no quiero criticar a los comunicadores sociales. La labor de los comunicadores es imprescindible en una democracia. Pero creo que nosotros, los consumidores de noticias, estamos dejándonos llevar demasiado por noticias demasiado superficiales. Entonces le estoy dedicando mucho más tiempo a leer y releer la prensa escrita, periódicos, cotejando noticias. Ese sí es un ejercicio que me gusta muchísimo. Digamos que
leo en un medio una noticia, la busco en otro medio y trato siempre de tener 3 o 4 fuentes para poder entender una visión completa. Obviamente eso lo hago temprano en la mañana antes de salir a trabajar y estoy releyendo la prensa a medida que se van actualizando. Y me encantan las revistas, digamos las revistas extranjeras, Time, The Economist, son digamos que consulta permanente. Pero creo que sí debemos hacer un ejercicio nosotros los jóvenes, aunque ya yo salí de la edad de la juventud legal en Colombia. ¿Qué edad tienes para que la gente entre en contexto? Tengo 32 años, a punto Ajá. de cumplir en 2 mesecitos y algo 33. Bueno, la pregunta era, ¿cuándo fue la última vez que viste un noticiero completo, de principio a fin? Uy, la Nunca. última vez de principio a fin, creo que hace muchos años. Digamos, es que la tortura de pasarme el noticiero completo con farándula y todo está un poco complicado. Pero es interesante para que la gente entienda que ver un noticiero completo no es una cosa importante para formarse, ¿no? No, yo creo que, total, yo creo que uno toma lo mejor de cada uno de los medios. Eh, Obviamente hay partes de la televisión en vivo que uno no puede dejar pasar. Entrevistas, programas. Bueno, aquí todavía tenemos deficiencia en Colombia de buenos programas, digamos, de entrevistas largas, pero programas como 60 Minutes en Estados Unidos son fantásticos. Investigation, cabinet ministers, lords, spies, even senior police into a terrible cover-up. We think then I was about 8. That goes all the way to the Digamos que uno toma lo mejor. Para mí no funcionan los noticieros porque es como un bombardeo de titulares y me gusta, como decía, el ejercicio ese de cotejar fuentes. Pero yo creo que lo que debemos hacer nosotros en este punto de nuestra historia, donde estamos sometidos a la mediatización de casi todo lo que hacemos, es tratar lo mejor posible de no limitar nuestro conocimiento a 140 caracteres. Eso creo yo que sí es un ejercicio que nuestras generaciones deben hacer de forma responsable, porque ya hemos visto el daño que hacen las noticias falsas o las noticias ligeras que no profundizan en los asuntos, y creo que eso es lo que como generación debemos nosotros hacer de forma, de verdad, de forma interiorizada, de entender los fenómenos del mundo desde diferentes puntos de vista. Sergio, imaginémonos que yo acabo de salir de la universidad, recién graduado en, no sé, comunicación social, por decirlo algo. Nos encontramos en un avión y empiezo a pedirte consejo. Por ejemplo, consejos como qué leer y qué no leer, cuáles son las lecturas obligadas. No necesariamente libros extensos, a veces uno aprende mucho de otras lecturas como revistas, abstractos, en fin. ¿Cuáles son las lecturas mensuales obligadas? Uy, para mí las biografías, Gerson. Así fue aburridísimo y largo. Para mí son las biografías, porque uno aprende de personas y de personajes en el pasado, de cómo resolvieron sus problemas, y no estoy hablando solamente de política, estoy hablando de cómo artistas resolvieron los problemas a los que se enfrentaban, cómo periodistas, digamos, veían pasar noticias y decían las publico, no las publico, cómo nosotros en el campo de la ciencia política empezamos a abordar los problemas desde la academia. Todo eso se encuentra de una manera profunda en las biografías de los grandes personajes de la historia y de los no tan conocidos también. A mí, por ejemplo, me encanta Churchill. Para mí, Winston Churchill dice mucho de esa determinación y la perseverancia. No soy para nada conservador, pero creo que es un político que trasciende ideologías. Lincoln, obviamente, Kennedy, Franklin, Roosevelt, Santander, mucho más de Santander que de Bolívar en este caso. Entonces, biografías definitivamente. Y lecturas, digamos, que no pueden faltar. Hombre, The Economist, Time Magazine, para mí creo que representan ese conocimiento global que uno debe empezar a tener. Entonces, desde cómo el cambio climático está afectando las costas de nuestro mundo, hasta conservación en los safaris de Kenia, pasando por artículos interesantísimos de la crisis económica de 2008-2012. Digamos, ese tipo de lecturas favorecen mucho
el conocimiento del mundo que uno tiene alrededor y de cómo, sobre todo en comunicación social, cómo esos fenómenos se relacionan con lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, yo creo que hay que tener como una visión al pasado y una visión de contexto para uno poder entender la realidad que está viviendo, porque pues la historia es cíclica y si algo nos enseñan los que vivieron antes que nosotros es precisamente que los fenómenos que hoy creemos nuevos, pues de pronto no son tan nuevos y que pueden tener solución en cosas que vivimos en el pasado. Entonces creo que es mucha mente abierta y como dices tú, creo que esa lección, eso que tú acabas de decir es supremamente importante. Hay pequeñas piezas de conocimiento escondidas en cada uno de los minutos del día. Entonces a veces uno dice que va en el radio, en el carro y va escuchando radio o un podcast o música y se le queda pegado algo y uno no se imagina cuándo lo va a volver a usar. A veces me ha pasado que uno tiene momentos así como de lucidez y dice, miércoles, esto lo vi en algún momento del día y te saca una conversación con una persona que tú necesitabas tenerla de amiga. Y digamos, ese momento yo no me gusta el fútbol en mi vida diaria, solo cuando juega Colombia y creo que en los mundiales, pero digamos que uno oye una noticia o lee una noticia y dice, miércoles, Colombia anotó 2-0 y de pronto tiene una comida en la noche y todo el mundo empieza a hablar de fútbol. Bueno, por lo menos te sirve que sepas cuál fue el marcador del partido. Entonces yo creo que entre más conocimiento uno puede absorber, mucho mejor. Sergio, ¿cuáles son las mejores inversiones que has hecho? Sin ser un experto en economía necesariamente, pero pues todo el mundo, grande y pequeño, financieramente hablando, ha hecho y puede decir, mire, yo invertí en esto y me fue sumamente bien, invertí en esto y me fue sumamente mal. Bueno, la primera, la inversión, la mejor inversión, y esto va a sonar el cliché más grande del mundo, pero sin lugar a dudas el estudio. Tomé un crédito educativo para hacer mi especialización, todavía lo estoy pagando, pero digamos que eso me permitió escalar en la vida profesional y poder medírmele a retos que antes no hubiese tenido el set de conocimientos para tenerlo. Entonces, de verdad, la mejor inversión te la paguen tus papás, te la pague un tío, te la pague tu hada madrina, te la pagues tú mismo, quien sea, es la inversión en la educación. Bueno, y los viajes son las mejores. Viajar, darse un viaje largo, ahorrar todo un año, programarlo, poder interactuar con distintas culturas. No tiene que ser un viaje lujoso, pero cada viaje que tú hagas te cambia la vida. Y esos creo que son mis dos mejores inversiones. La educación formal y los viajes, porque son esa educación no formal que te abre la mente. Y de esas peores inversiones, bueno, compré un carro y lo compré con el dólar alto y después con el dólar bajo fluctuó el precio, se depreció y lo terminé vendiendo muy muy barato y no le saqué provecho. Entonces creo que para una persona que le gusta caminar el carro no es tan fundamental. Sí, así es. Cada día es de las pocas cosas que cada día valen menos. Totalmente. Así es de nuevo. Y además uno se pone, a veces es necesario, obviamente, por supuesto, no voy a decir que no, pero uno a veces se pone a ver el informe del secretario general de Naciones Unidas de la semana pasada, donde dice que tenemos solamente 10 años aproximadamente para frenar un daño, 3 años para frenar un daño irreversible al planeta, y tenemos solo hasta 2030 para evitar que el planeta se caliente más de 2 grados centígrados. Ya lo bajamos a 1.5 grados centígrados. Entonces digamos que tenemos tantos desafíos en materia ambiental en el mundo que sí, nuevamente nuestra generación debe liderar esa conciencia. No podemos seguir utilizando los recursos naturales como los estamos utilizando. O sea, nosotros consumimos todos los recursos del planeta, los consumimos en agosto. Eso quiere decir que todos los años vamos a consumir los recursos del planeta entero con muchísima más rapidez. Y creo que además
tenemos especies que se están extinguiendo, tenemos que proteger nuestra biodiversidad, tenemos demasiado plástico en los océanos, o sea, para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar, y bueno, creo que sí debemos evolucionar en ese aspecto, sobre todo en América Latina, porque todavía estamos muy lejos. Miren, a mí me pasó y hablando un poquito de medio ambiente, que es otra de mis pasiones, yo estaba en la agencia de cooperación y llega la embajadora de Suecia en Colombia y me dice, director, un alcalde de un municipio me pidió asistencia técnica porque quiere tener una disposición correcta de residuos sólidos. Y entonces que la embajadora le dijo, claro, con muchísimo gusto, Suecia es el experto en eso. Pero ¿qué necesita? ¿Cuál es su proyecto que está escrito en el plan de desarrollo? Y el alcalde le dice, un relleno sanitario. Y la embajadora le dice, un relleno sanitario. Si nosotros acabamos los rellenos sanitarios en Suecia hace 50 años. Hoy Suecia importa basura para procesarla y reutilizarla y volverse sostenible en el tiempo. Entonces digamos que estamos 50 o 60 años atrasados, pero no tenemos 50 o 60 años, tenemos 3 años para cambiar nuestra forma de vida. Creo que allí debemos tomar pasos urgentes hacia la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, sobre todo, de nuestro subcontinente. Sergio, hablemos de tecnología. ¿Qué aplicaciones son imprescindibles en el celular y que ayuden a ser más productivo? Spotify. Sí, por los podcasts, ¿no? Por los podcasts, totalmente. Por los podcasts, por la música, porque te acompañan un día sin sol y uno con sol. Entonces digamos que eso es imprescindible. Para ser más productivo yo uso muchísimo los recordatorios en iPhone. No sé en Android si funcione parecido, me imagino que sí. Los recordatorios son supremamente importantes. Las notas para mí son fundamentales. Sencillas, uno toma varios apuntes. Y la grabadora de voz. Obviamente WhatsApp para estar en contacto siempre. Pero las notas de voz sobre todo porque bueno, a mí me pasa algo chistoso y estoy seguro que le pasa a mucha gente que nos está escuchando. Y es, a veces, 11 de la noche, 11:30, estoy viendo televisión o ya estoy a punto de dormir y se me ocurre algo para el día siguiente, pero digo, sería un irrespeto yo mandarle algo por WhatsApp a alguien en este momento o perder la idea que tengo, así no sea lo más brillante del mundo. Entonces hago una nota de voz como de cosas que me tengo que acordar y al día siguiente las escucho y bueno, hacen parte de la vida. Pero yo creo que esas 4 aplicaciones son fundamentales. Y cuando uno está viajando, bueno, la aplicación de la aerolínea y Google Maps, porque si no uno no llega a ningún lado. Sí, así es. Muy bien. Ahora hablemos de algo que está siendo un requisito para el ser humano hoy día y es la innovación. La innovación en materia general. Por ejemplo, usted que ha estudiado el tema de las ciudades, ¿qué le ha sorprendido en materia de innovación en solución a grandes problemas de la humanidad? De las mayores conocimientos que está adquiriendo en materia innovadora o donde más se está empujando la barrera del conocimiento sobre ciudades y sobre urbanismo y cómo las personas funcionan en ese contexto, es la movilidad. Sin lugar a dudas, pensar de forma creativa e innovadora está afectando la movilidad en las ciudades y la sostenibilidad de las ciudades. Entonces, la adaptación al cambio climático va a requerir de nosotros grandes innovaciones. Por ejemplo, si el mar sigue subiendo como está subiendo, gran parte de Cartagena estará por debajo del nivel del mar en los próximos 10 años. Entonces, vamos a tener que inventarnos o traer conocimiento de otras partes del mundo, como por ejemplo Holanda, en la construcción de diques. Vamos a tener que cambiar esas barreras, vamos a tener que destruir las barreras de lo imposible en nuestro lenguaje del día a día. Por ejemplo, yo estaba el año pasado en la Semana Mundial del Agua, en Ámsterdam, precisamente en innovaciones para solucionar los problemas asociados al agua. Y yo estaba de alcalde y de director de cooperación al tiempo. En esa oportunidad viajé como director de cooperación. Y se acerca una persona del Royal Haskoning, esa empresa enorme holandesa,
y me dice, venga y le muestro una idea, un concepto de cómo debe ser Cartagena en los próximos años. Y me hace, imagínense la bahía de Cartagena y un dique, o sea, una muralla desde la punta de Castillo Grande hasta Manzanillo, o sea, cerrar la bahía interna de Cartagena. Cuando yo veo eso, se lo digo a mí, yo casi me pongo a llorar. O sea, yo digo, ¿cómo así que esta va a ser la solución para que Cartagena no se inunde? Y claro, el tipo me veía con asombro porque yo estaba acongojado, o sea, estaba completamente impresionado. Y él me decía, para sobrevivir hay que innovar. Y en la innovación no hay nada imposible. Entonces yo creo que son esos dos factores fundamentales en el tema de ciudades donde necesitamos constante innovación. Cambio climático y movilidad. Cada día en las ciudades somos más. Nuestras ciudades latinoamericanas son más grandes y necesitan, bueno, de nosotros altos componentes de pensar de forma diferente para resolver los problemas que tenemos. Sergio, la noticia de la semana es el avistamiento de ovnis en Chile por parte de pilotos aéreos. Lo vi. Impresionante. 16 vuelos, Sí. 5 vuelos de land y uno de copa. Sí. Impresionante. Ya, ahí ya es bien difícil de negar la existencia porque pues quien lo dice no es una persona, sino son muchas al mismo tiempo, pero... No son unos aficionados ahí hablando cháchara en la esquina de la casa. Son, digamos, son pilotos que vieron las luces y que vieron los movimientos y bueno, no sé si viste que tienen en el satélite ahí unos triangulitos sobre las ubicaciones. Sí, claro. Así es, pero ¿cuál es tu concepto del tema de los ovnis y de la vida extraterrestre? Bueno, yo creo que sería una cosa muy loca si en un universo infinito como en el que estamos, que uno ni siquiera alcanza a comprender, bueno, ya para los que sean físicos o físicos cuánticos, lo entienden mejor, pero uno en su inteligencia promedio no alcanza a comprender la multiplicidad de dimensiones, de mundos, etc. Que en un universo tan grande, tan vasto, infinito, no haya ningún otro planeta con vida, ni remotamente parecida a la nuestra, sería muy loco. O sea, yo creo que la Tierra no podemos ser tan egocéntricos en pensarnos los únicos. Y creo que va a ser muy importante en los próximos años, o no sé en cuánto tiempo, poder de verdad empezar a buscar formas de vida que no necesariamente tengan que ser basadas en agua, en células, en ADN como lo que tenemos. Ahí sí que el cielo es el límite, o sea, no sabemos, pero yo estoy convencido que tiene que haber mucha más vida en el universo aparte de nosotros. Y creo, y sería muy triste si fuésemos los únicos, la verdad, y que no hubiese otro planeta al cual pudiésemos llegar, no sé, en cientos de años, pero ahí sí me vuelvo un poquito trekkie y me encantaría ver la humanidad como en un Star Trek, con viajes interestelares y demás, pero bueno, eso apela al sci-fi que hay en mí. Interesante y bien honesta la respuesta, porque hay mucha gente de la opinión pública que se cuida mucho, sobre todo cuando tienen que ver con el tema político, de decir este tipo de cosas, pero agradezco mucho su honestidad. Hablemos de los hábitos, eso que hace que nos formemos como grandes seres humanos y que nos ayuda a cumplir nuestras metas. Pues los hábitos en su gran mayoría para la gente son los mismos, pero a veces con el transcurrir del tiempo, con el crecer, uno empieza a encontrar nuevos hábitos y dice, wow, si yo hubiera aprendido a hacer esto 10 años atrás me hubiera ido mucho mejor. ¿Cuáles son esos hábitos especiales de los últimos años que estás bien agradecido de tener? Bueno, yo les voy a contar una historia personal. Hasta los 21 años yo fui
gordo. O sea, yo mido 1,76 y pesaba 106 kilos. Dicen lleno de amor. Totalmente lleno de amor. Y digamos que a los 21 años tomé una decisión en mi vida de decir, ¿sabes qué? No más. No más, no porque tuviese nada, sino porque no me querías ver y sentir de esa forma. Y me bajé 44 kilos en un término de un año y medio, un poquito más de un año y medio. Y creo que uno debe entender que los hábitos, como dices tú, la disciplina, es parte fundamental de la vida y del éxito. Y que si uno se propone algo y todos los días se forma para alcanzar esa meta, pues es posible alcanzarlo. Si yo hubiese aprendido 10 años atrás que, por ejemplo, llevar en tu cabeza, para una persona que sufría de sobrepeso, llevar en su cabeza la cuenta de qué comía en el día. Yo al principio, como no lo tenía de hábito, empecé a crear el hábito. Entonces tenía un cuaderno donde iba apuntando lo que me iba comiendo. Y empecé a notar que yo comía muchísimo. O sea, que tragaba todo el día. Y que habían cosas que digamos que podía cambiar en mi vida, en mi estructura de la vida diaria, y que no me afectaban lo que yo creía que me iban a afectar. Entonces, si no me comía un helado en la tarde, si me dejaba de comer el dulce en la mañana, si hacía esos pequeños cambios, digamos, estaba bien. Y empecé a decir, hoy no me como eso, mañana sí. Así como el de la tienda, como hoy no fío, mañana sí, igualito. Hoy no como eso, mañana sí. Y así fui desarrollando el hábito. Y creo que ahí, digamos, esa es una de esas cosas que uno dice como de esos hábitos después aprendidos. Lo más triste de la historia es que mi mamá siempre me dijo que hiciera eso. Siempre, toda la vida. Que contabilizara lo que comía, que me pusiera una meta. Y yo no lo vine a entender sino hasta los 21 años porque era un poco rebelde. Entonces, digamos que creo que los hábitos, para contestarte la pregunta, son fundamentales a la hora de alcanzar el éxito. Y hay unos hábitos que van con uno y hay otros que no. Hay gente que le encanta levantarse a las 4 de la mañana. A mí no. Si yo me levanto a las 4 de la mañana, no tengo un buen día. Pero hay gente que le rinde más en las noches. Entonces, digamos, hay que adaptar los hábitos también a las condiciones propias del ser humano. Pero propendiendo siempre porque esos hábitos te lleven a una vida mejor de la que uno tiene. Sergio, muchísimas gracias por el tiempo, por los consejos, por enseñarnos cosas buenas, positivas y que nos ayudan a formar. A todos los oyentes de Escuchando Ando, muchísimas gracias por estos minutos de tenerme con ustedes, de pegarse a Escuchando Ando. Salgan a la vida, no le tengan miedo a nada. Acuérdense que ser valientes no es no sentir miedo, sino superarlo, y que ningún reto en la vida es demasiado grande si uno se lo propone, si uno tiene un puerto de destino, si uno tiene claro hacia dónde va. Las metas son alcanzables y creo que a los colombianos nos hace falta pensar en grande, soñar en grande, no nos limitemos, no le pongamos diminutivos a nuestras vidas y salgamos a conquistar los sueños. Y hagámoslo siempre con unos principios de honestidad, de transparencia, tanto en nuestras vidas públicas como privadas. Esos principios son los derroteros con los cuales uno enmarca su vida. Entonces, principios, puerto de destino y soñar y pensar en grande. Un restaurante de Cartagena que valga la pena. Uy, me van a matar mis amigos chefs. Mira, a mí la verdad llevo en el corazón a un cocinero que me parece extraordinario. Se llama Alejandro Ramírez. En 2 restaurantes. Uno se llama María, que es para llevar a la pareja, a la mamá, muy bonito. Y otro que se llama Taquería Municipal, donde venden unos tacos fantásticos. Ese cocinero es muy bueno. De todas formas, en Cartagena hay muy buena comida. Yo tengo que decir que mi lugar favorito de comer es la casa de mi abuela. Ella tiene un libro que se llama Cartagena de Indias en la olla y es una cocinera fantástica. Y mi plato favorito es sancocho sábalo. Así que, Gerson, en Cartagena me toca invitarte a un sancocho sábalo en la casa. Excelente, muchas gracias, Sergio. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo muy especial. Multilingueacademy.com.
Academia de idiomas presencial y online. Clases de inglés y español personalizadas y ajustadas a tu horario. Multilingueacademy.com. Promueve el aprendizaje de inglés de forma divertida y eficaz. Trabajamos con un enfoque comunicativo, experiencial y holístico, con el cual aprender inglés es fácil. Clases personalizadas, privadas o por grupo, desde niños a adultos. Aprende inglés en poco tiempo y de una manera única con cursos diseñados de acuerdo con tus necesidades. Invierte en tu futuro profesional y comunícate. Llámanos al 57 311 440 1418. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima.